Muy buenas tardes, mi nombre es Mario José Canizales Escorcia. Es un placer estar aquí ante la audiencia que nos está viendo a nivel nacional. Doy las gracias a CENICSA por haberme invitado a ser parte de este maratón de conferencias junto con otros abogados y docentes que son muy preparados pues en las materias que ellos han abordado en este maratón. Antes que comenzar, quiero dar mi más sentido pésame a los familiares de todos los honorables abogados que han fallecido en esta pandemia, abogados que se desarrollan en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Muchos siendo abogados independientes que se ganaban el pan diario con sus actividades en los juzgados, otros que laborando en dignas labores del Poder Judicial también han ofrendado su vida pues, en la aplicación del derecho. Y creo que es digno pues, recordarles como se merece, pues, como personas que han jugado un rol en esta sociedad y que su ausencia pues, tiene un peso en el gremio. Dicho eso, quiero referirme al tema para el cual se me invitó. Se me invitó para que yo reflexionara un poco sobre la capacitación en estos tiempos de pandemia. La capacitación en derecho penal, sobre todo, es de suma importancia, porque no concibo yo un abogado penalista que esté inactivo. Ya sabemos que la gran cantidad de casos que antes se llevaban pues, o se participaba ha disminuido drásticamente. Pues. O sea que hay muchos abogados penalistas que tienen hasta meses de no llevar un caso penal. Eso influye un poco en la desactualización o influye mucho en la desactualización. Entonces tienen que haber formas paliativas de poder seguir en contacto directo con el derecho penal, aunque no se lleve el caso penal, pues, prácticamente como actividad diaria, como se hacía antes. Entonces, estos momentos, pues, que son de crisis, pienso yo que deben ser usados para capitalizarlos, un poco como para reflexionar, como para preguntarse a sí mismo. ¿Estoy verdaderamente preparado, actualizado para seguir ejerciendo el derecho penal? ¿O puedo utilizar estos tiempos libres que tengo para afianzar el conocimiento, para aumentarlo? Y creo que lo más correcto es estar actualizado. Entonces, la capacitación es el medio para estar actualizado. Por eso la importancia de este maratón pues, que CENICSA está promoviendo en conmemoración pues, del Día del Abogado. Sin capacitación no hay profesionalismo. El profesionalismo es un estatus que se gana y se mantiene y se defiende día a día. La capacitación nos permite ser más profesionales. Y con capacitación es que nosotros podemos ser más productivos. O sea que ahora en menos tiempo, con menos exposiciones al virus, con menos diligencias, tenemos que ser capaces de desarrollar actividades en el área penal que nos permitan ganar un sustento y que nos permitan ser eficaces. Ser eficaces quiero decir que tenemos que dar un buen servicio a las personas que nos contratan para poder seguir ejerciendo rentablemente la profesión, pues, que es de lo cual vivimos todos. Entonces, cuando digo que reflexionemos de que si en verdad nosotros estamos ejerciendo el derecho penal a como es debido, es importante. Porque no es fácil dominar el lenguaje jurídico penal. Hay una gran cantidad de conceptos, es un léxico amplio que nosotros tenemos que dominar. De lo contrario, caeríamos
en ser abogados penalistas hablando como ciudadanos normales. Y no, al abogado penalista lo caracteriza ese lenguaje jurídico penal. Que aunque cuando abordemos a un cliente no lo tengamos que necesariamente impresionar con ese lenguaje, pero sí en una audiencia. En una audiencia tenemos que saber nosotros cómo abordar ciertas problemáticas en torno a una acusación que se nos presentan en una audiencia. Y no podemos caer en llevar audiencias de una manera mecánica, de una manera pausada, de una manera tranquila, que se convierte en una costumbre, y no presentar, digamos, resistencia a acusaciones penales que a lo mejor están mal elaboradas, o las imputaciones no corresponden, o la participación del acusado no está establecida. Tenemos que saber que por qué está la prohibición de la responsabilidad objetiva por el resultado. Tenemos que saber que por qué existe el error de tipo, que por qué existe el error de prohibición, que por qué existen las eximentes, las justificaciones de una potencial responsabilidad penal. Tenemos que saber qué cosa es la tipicidad. Tenemos que saber qué cosa es el tipo penal, cuáles son los elementos objetivos del tipo. Tenemos que saber por qué la tipicidad tiene que tener correspondencia con los hechos que se imputan en un determinado tipo penal. Tiene que haber una lógica que se nos trate de vender, que la persona que nosotros defendemos tiene una verdadera participación en los hechos acusados. Nosotros no podemos permitir en una audiencia preliminar de que se pretenda admitir la acusación sin establecer una imputación clara, precisa, específica y circunstanciada de esos hechos que relacionan a nuestro representado con el supuesto delito. Tenemos que saber explicar en términos jurídicos por qué tiene que haber una participación en los hechos acusados y por qué tienen que haber elementos de convicción que pretendan acreditar esa participación. O sea, no podemos nosotros aceptar que se admitan acusaciones donde claramente nuestro defendido no tiene ninguna participación, o simplemente no hay ninguna lesividad, o simplemente puede haber una antijuridicidad formal, pero no hay esa lesividad que permita que esa conducta pueda ser imputada y pueda ser llevada a un proceso penal. Pero esa seguridad y ese lenguaje solo lo podemos aplicar si tenemos conciencia de su significado. De lo contrario, se asumen conductas fáciles y conductas cómodas, como no me voy a referir a la acusación, ni tampoco me voy a referir al intercambio, si fuera el caso de una audiencia inicial. Por eso la importancia de que tenemos que estar armados de un lenguaje, porque solo cuando tenemos conciencia que conocemos y dominamos ese lenguaje es que vamos a ser capaces de desarrollar y de realizar conductas defensivas, no conductas conformistas. Porque en primer lugar hay que tener la vocación de querer ejercer la defensa penal, porque la cuestión de la inteligencia y de la lógica, esa la vamos a obtener a través de la experiencia y de la información. Por eso es que sin capacitación no hay información, sin información no hay lógica, sin lógica no hay inteligencia. El que está en una posición más difícil en una audiencia preliminar, además del acusado, es el abogado defensor. El abogado defensor tiene que estar armado dogmáticamente de un conocimiento que le permita contrarrestar esa posición difícil en que se encuentra.
Y además que se trata de resolver el problema del momento, o sea, evitar que se admita una acusación si no debe ser admitida, también está en juego la libertad de nuestro defendido por la cuestión de las medidas cautelares. O sea, tenemos que dominar las medidas cautelares. Tenemos que saber los tipos de medidas cautelares que pueden aplicar al caso concreto. Esto está relacionado con la gravedad del delito, con la pena grave por su naturaleza, con la competencia del juez y con el articulado que está en el Código Penal que determina, pudiéramos decir, la imposición o no de medidas cautelares. Esa combinación del conocimiento del derecho sustantivo con el conocimiento procesal es fundamental. Porque nosotros no podemos malentender el derecho sustantivo. Por ejemplo, fíjense bien, el artículo 565 del Código Penal. Ese es un artículo sumamente malentendido. El artículo dice que en ciertos delitos que se enumeran en ese preciso artículo, la única medida cautelar que se puede imponer es la prisión preventiva cuando la pena sea grave por su naturaleza. Entonces tenemos que saber qué cosa es una pena grave por su naturaleza. Tenemos que saber que no cualquier hecho es un delito grave, ni cualquier delito grave genera una pena grave por su naturaleza. Los hechos pueden ser graves en la mentalidad, digamos, del órgano acusador, pero no necesariamente en el rango de la pena. Entonces los delitos graves tienen un rango de pena, determinan una competencia y determinan el comportamiento de un judicial. Pero eso no quiere decir que durante el proceso el artículo 565 mandate que la medida no pueda ser sustituida o no pueda ser revocada. Porque lo que dice es que en esa audiencia, esa es la medida cautelar que hay que imponer. Pero veamos qué pasa cuando estamos en el proceso y hay un vencimiento del plazo procesal que tiene garantía constitucional del artículo 34, el artículo 134, con los cómputos del artículo 128 y con los plazos establecidos. Entonces nosotros no podemos caer en esa actitud conformista de decir, y como el artículo 565 dice que la medida cautelar es prisión preventiva, no me voy a pronunciar al respecto. ¿Y qué pasa con las exigencias del artículo 173, donde están las exigencias para imponer la prisión preventiva? ¿Qué pasa con el principio de proporcionalidad, donde la medida cautelar se debe ver de último ratio? Todas estas cosas las tiene que manejar el defensor. El defensor no puede simplemente acomodarse a lo más fácil para no verse obligado a usar un lenguaje que a lo mejor no domina. Casi siempre, cuando se toma una actitud cómoda, es porque no se domina el lenguaje. Y el lenguaje jamás se va a dominar si no se practica. Y el lenguaje jamás se va a conocer si no se lee, si no se estudia. Por eso la importancia de los libros. Si nos vamos a enfrentar, si nos vamos a meter a asumir la responsabilidad de una defensa, lo tenemos que hacer con toda la convicción de que vamos a luchar por ganar ese caso. Y si no tenemos el conocimiento, lo tenemos que buscar, lo tenemos que investigar, pero no podemos crear la costumbre de no batallar un caso penal y de simplemente acomodarse a los hechos a como se presenten, sino que nosotros tenemos que tomar una iniciativa de poder orientar el proceso en función de los intereses de nuestros representados. En cada proceso penal tiene que haber una estrategia, tiene que haber una teoría del caso. Tenemos que saber cuando enfrentamos una acusación o cuando estamos
durante un juicio, ¿cómo es que se puede ganar ese caso? O sea, no es adivinanza, y no es que se ganó y no se supo cómo, o no es esperando que no llegue la prueba. Tenemos que saber que si ese caso se puede ganar, ¿cómo es que se puede ganar? ¿Cuál es su punto débil? Pudiéramos decir, de la parte acusadora, y cuáles son nuestros puntos fuertes como defensores. Si un caso se puede ganar, hay que ganarlo. Si un caso se puede perder, hay que perderlo, pero hay que perderlo jurídicamente. Quiere decir que hay que perderlo habiendo desarrollado todas las actividades que se tenían que llevar durante el proceso. Por eso les quería presentar este libro. Es un libro muy interesante para mí, porque es como una pelea de boxeo. Uno no puede llegar a un proceso penal a perder en el primer round admitiendo los hechos. No se puede creer que esa es la solución o que esa es la única solución. Uno puede pelear un caso penal. Este libro se llama Medios de impugnación en primera instancia, excepciones, incidentes y apelaciones de auto. Tenemos que saber pelear el caso. Tenemos que saber el uso de las excepciones. Tenemos que saber la importancia de excepcionar cuando el caso lo permite. No podemos nosotros llevar un caso sin saber que lo podemos ganar de entrada. Un caso se puede ganar de entrada, pero tenemos que saber cómo. Nadie nos va a decir que este caso vos lo podés ganar así y así en una audiencia. Tenemos que tener el olfato jurídico, pero para eso tenemos que manejar los medios técnicos. ¿Cómo vamos a ganar un caso si no sabemos los procedimientos que permiten ganar el caso? Además de eso, que todo lo que son las excepciones, todo lo que son los incidentes, todo lo que son apelaciones de auto o apelaciones de secciones, tienen un reflejo en los recursos de alzada. Nosotros también tenemos que saber eso. O sea, que no se usan los medios de impugnación durante el proceso simplemente por usarlos. Se usan con una orientación. Se usan con la idea que si perdemos el caso, nosotros desarrollamos las actividades que eran necesarias desarrollarse y que se nos va a exigir después. Porque si un caso se pierde, un caso se puede apelar y se puede ganar. Y se puede ganar también por la apelación de una excepción. Porque si un caso se pierde aún en apelación, el caso se puede ganar en un recurso de casación. Entonces quiere decir que el abogado penalista tiene la exigencia de saber qué cosa es la casación, de saber cómo es la apelación y de saber lo que es un fallo de primera instancia y una sentencia definitiva que se genera. Si no sabemos la dinámica de esas instancias y de ese recurso extraordinario de casación, navegamos sin sentido. O sea, estamos desarrollando una supuesta actividad defensiva penal, pero la verdad es que no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos tramitando audiencia. Estamos aparentando que estamos defendiendo, pero no se trata de eso. Se trata de verdaderamente estar ubicado en el proceso, de verdaderamente desarrollar todas esas actividades que son requeridas. Porque en un recurso de casación te van a exigir que por qué no hiciste esas actividades durante el proceso. Entonces no se hacen por hacerse, se hacen porque el derecho lo permite y porque nosotros tenemos la convicción que nos asiste la razón. Entonces de eso se trata el derecho penal. Se trata de que tenemos que tener un conocimiento jurídico penal que nos permite usar el vocabulario correcto y adecuado. No podemos confundir un eximente con una justificación. Tenemos que saber qué cosa es el reproche de responsabilidad penal al autor, a diferencia de la antijuridicidad que se le aplica a la acción.
Porque una acción puede ser antijurídica, pero no necesariamente se puede hacer reproche. Entonces, entran en juego una serie de criterios, una serie de variables, que si no tenemos información, andamos perdidos. Y andamos preguntando a uno, preguntamos a otro, preguntan a otro, y quieren desarrollar estrategias de comentarios que se dan en la comunidad de abogados penales. Y uno dice una cosa, el otro dice otra. Y los casos no es así que se llevan. Los casos se llevan con un estudio particular del caso, teniendo un conocimiento base. Porque solo de esa forma es que hacemos conciencia que estamos haciendo una defensa penal. Es importante también que para estar orientado en un caso penal tenemos que ser unos asiduos lectores de la jurisprudencia. Si nosotros no sabemos, si nosotros ignoramos lo que ya la jurisprudencia ha establecido, andamos dando palos de ciego. Andamos haciendo recursos que no tienen ningún sentido. Y andamos perdiendo el tiempo y haciendo perder y gastar recursos a los que nos contratan. Eso es lo más triste. Entonces, yo aprovecho esta participación para motivar en que tenemos que adquirir cada día un lenguaje jurídico penal de nivel. Tenemos que saber la conceptualización de los conceptos. Tenemos que ser capaces de conceptualizar. O sea, que si alguien le pregunta a un abogado, ¿qué es la legítima defensa? Que no salga diciendo, y ay, me quería fregar, yo me defendí, o es que me quería matar y yo lo maté. No, la legítima defensa es un concepto jurídico. Y no es más que una justificación de la antijuridicidad de una conducta. Entonces, cuando nos metemos a aplicar conceptos y a conceptualizar, ahí vienen los problemas. Porque entonces de repente, si hablando de la legítima defensa, comenzamos a relacionar la legítima defensa con otros conceptos, ya las cuestiones se van viendo más complicadas. Tenemos que saber cuáles son los condicionantes de la legítima defensa y qué peso tienen en una estrategia. Tenemos que saber que si no hay una ilegítima agresión, no hay legítima defensa. Y por lo tanto, no hay atenuante. Y por lo tanto, tampoco existe una atenuante muy cualificada. Y sabemos que si la alegamos, es como estamos aceptando una participación en los hechos. Y si no sabemos demostrar su existencia, prácticamente es una culpabilidad declarada. Es altamente riesgoso andar alegando legítima defensa si no existe. Igual pasa con las eximentes. No podemos andar alegando eximentes que no podemos demostrar. Sobre todo con periciales. Entonces, en el proceso penal hay una gran cantidad de variantes y una gran cantidad de problemas que tenemos que estar claros que son de difícil manejo. Y no podemos caer en errores tontos. Por ejemplo, alguien que alega que su cliente no tiene participación en los hechos porque estaba en otro lugar, pero que si la autoridad considera que sí tiene participación, entonces fue en legítima defensa. O decir que en una sentencia se revoque y se declare la no culpabilidad porque su cliente no participó en los hechos. La prueba no demostró que participó en los hechos. Pero que si acaso no se considera necesario, entonces se alegue el error de tipo. Entonces de repente comenzamos a jugar con conceptos que no dominamos y comenzamos a contradecirnos y comenzamos a plantear cosas ilógicas. El derecho penal es delicado. El derecho penal pudiéramos decir, es objetivo en lo que se refiere a la información que tenemos que demostrar que vaya en beneficio de nuestro defendido.
Por eso es que una pericial se contrarresta con otra pericial. Tenemos que saber cómo es el test y maneje de las diferentes variables. Otra cosa importante, ya para ir cerrando este tema también, porque es un tema pues de reflexiones, es de que tenemos que saber escribir. Pues. O sea que si vamos a redactar algo, vamos a redactar en la forma adecuada. Nosotros no podemos hacer una apelación si ni siquiera sabemos cómo se expresa un agravio, de cómo se origina un agravio. El agravio no es cualquier cosa. El agravio tiene que ser una infracción normativa que causa perjuicio. Y además de eso que está considerada en la ley que se puede atacar de nulidad. O sea, no cualquier cosa es agravio. Entonces no se trata de que estoy haciendo una apelación y voy a hacer una apelación y tengo 12, 15 agravios y a lo mejor ninguno es agravio. El que asume la responsabilidad penal de hacer una apelación tiene que saber lo que está haciendo, no es juego. Ya no se diga en un recurso de casación. Acuérdense que en los recursos de alzada los abogados penalistas nos enfrentamos a gente de mayor capacidad, de mayor análisis, de mayor experiencia. Por eso, y eso se hace más difícil de ganar un caso. Entonces, la forma que se gana el caso es con la conciencia de que tenemos que tener una formación actualizada y profesional. Y de ahí para mí la importancia de los libros. Entonces, muchos me conocen, saben que he comentado el Código Procesal Penal y el Código Penal, que esos códigos vienen con concordancia y con jurisprudencia y con análisis. Igual el libro de apelación, casación y acción de revisión, igual el libro de los medios de impugnación durante el proceso. Entonces, yo los motivo a todos y me motivo a mí mismo también de que nos tenemos que mantener en constante capacitación, en constante análisis, en constante reflexión, porque el derecho penal así lo exige. Y por la memoria de los abogados penalistas que han fallado, que han fallecido, quiero decir, y por el profesionalismo que nos debe caracterizar en dar un buen servicio a nuestros clientes y así hacer nuestro aporte en la sociedad, es que cada día tenemos que actuar con conciencia y actuar con justeza cuando nos hagamos responsables de causas penales. Yo espero pues que estas palabras, ¿verdad?, sirvan para motivarnos, para saber que existen documentos que podemos leer, que podemos analizar y que como producto de esa lectura y de esos análisis que uno puede interpretar, uno puede crear sus propios análisis. Pero nadie puede generar ideas si primero no obtiene información que se necesita para producir algo. O sea, para producir estrategias procesales, para producir un correcto manejo de los procesos penales, se necesita información. Entonces, yo motivo a que esa necesidad de información siempre esté en la mente de todo abogado penalista. No podemos ser abogados penalistas sin estar actualizados, capacitados y ser capaces de usar correctamente el lenguaje jurídico penal que en cada actuación procesal se requiere. Y ya no se diga la plena coherencia y objetividad a la hora de redactar medios de impugnación de cualquier índole, o a la hora de redactar una apelación, o a la hora de un recurso de casación o de una acción de revisión. No es juego. Es un ejercicio profesional que requiere lógica, información e inteligencia. Así que Dios nos bendiga a todos, que nos mantenga sanos, ¿verdad? Mantengamos las medidas de precaución necesarias y que todo sea por el derecho penal y que cada día pues surjan mejores abogados penalistas, sobre todo de la nueva generación. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y muchas gracias por los que me invitaron. Y ya para finalizar, pues, repito una vez más mi pésame para los familiares de los honorables abogados que han fallecido en esta pandemia. Muchas gracias.